Buenos días, mi nombre es Oscar Juan de Primero Básico B. A continuación voy a realizar la guía número 3 de TICS. Esta consiste en realizar los siguientes problemas: el problema número 12, el problema número 15 y el propuesto número 11. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos vendría a ser el problema número 12. Este problema, ¿en qué consiste? En determinar si un número es negativo o es neutro. Recordemos, los números negativos son aquellos los cuales vamos a hacer, digamos, una recta. Entonces en el centro podrían estar el número neutro, que vendría a ser el número 1, y en la parte más baja vendría a estar los números negativos. Entonces eso es lo que queremos realizar. Por ejemplo, si yo coloco el menos 12, me va a salir que es un número negativo, pero si yo coloco el 0, por ejemplo, me va a salir que es un número neutro. Entonces vamos a ver el funcionamiento de esto. Aquí lo tenemos el código del problema número 12. Aquí estamos. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos es la abertura del código PHP. Luego, seguido de eso, tenemos la declaración de variables, que declaramos la variable número n, la variable con nombre n y la variable con nombre r. Entonces aquí tenemos if isest post btn calcular. ¿Qué quiere decir esto? Si se posteara algo en btn calcular, esto va a cambiar ¿a qué? Pues a lo que haya en las variables que veremos ahora. Por ejemplo, variable n es igual a post txtn y variable r es igual a post txtr. Entonces aquí viene lo importante, que es lo que nos pone si es negativo o es neutro. Aquí lo tenemos. If, o sea, si la variable n es menor a 0, va a decir que es un número negativo. La variable r va a ser negativo, va a decir número negativo, si es que la variable n es menor a 0. Si la variable n es igual a 0, nos va a decir que es un número neutro. Ok, esa es las dos diferencias, ¿no? Pero en el siguiente problema vamos a ver otro tipo de colocar estos if, pero de momento tenemos esto. Entonces lo que vamos a hacer es cerramos el código PHP y comenzamos con el HTML, ¿no? Comenzamos con el título, que va a ser problema número 12. Entonces aquí colocamos un style. El style es de tipo txt css. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos sirve esto que está acá, pues para que nosotros podamos colocar como un mini script de css. Entonces colocamos texto fondo, background color, y aquí hay un código de color. ¿Esto cómo se representa? Pues en esto aquí lo podemos ver que tienen como ese color sombreado, como en azul verdoso. Más o menos ese vendría a ser el color. Entonces luego tenemos el body. Abrimos con un form que tiene como método post, el método de posteo, que también podemos verlo referenciado acá en nuestro PHP. Luego action. Esto es muy importante, lo que vendría a ser el action, puesto que esto que dice que los datos que se manden del btn calcular se van a mandar hacia el problema 12, o sea, hasta la misma página, para que así se pueda resolver lo que viene siendo el código PHP. Es decir, vamos a verlo con el ejemplo. Si yo coloco aquí menos 100, por ejemplo, menos 100, entonces cuando yo le doy al btn calcular, que vendría a ser este botón, lo que hace el action es que el dato que yo mandé, o sea el menos 100, lo va a mandar a la misma página, haciendo que una de estas dos condiciones se cumpla, tanto si es neutro como es negativo. Entonces, o sea, ahora no se ejecuta nada, pero cuando yo le doy al calcular, lo que hace es que manda los datos hacia la misma página, y esta ya determina cuál de las dos condiciones que hay en PHP son correctas. Entonces sigamos. Luego tenemos el título, ¿no? ¿Verdad? Que es problema.
aquí no lo he puesto, vamos a verlo, problema 12. Ok, problema 12, ahí estamos. Entonces, ¿qué tenemos después? Pues esto tiene un call span. Un call span, recordemos que es como la forma de agrandar una celda para que esta celda se vuelva un poco más grande, ¿no? En este caso que abarque el espacio de dos celdas. Okay, luego tenemos un tr, cerramos el tr que vendría a ser la fila y abrimos otra fila nueva. Luego abrimos una nueva celda que vendría a ser la de número, que por eso es que se llama txtn, porque ahí es donde se introduce el número, que luego vamos a determinar si es en positivo, negativo o neutro. Entonces, si nosotros tenemos este strong que podemos observar ahí, es como para que la letra se ponga como en negrilla. Aquí lo podemos observar. Solo déjenme recargar la página para que se ponga el problema 12. Ahí estamos. Problema 12 y vemos que está como en negrilla, ¿no? Es así como más gruesa la letra que en un TD normal, ¿no? Entonces, aquí tenemos un input. Este input vendría a ser el de tipo texto, es decir, que nosotros podemos escribir ahí también que tenga el nombre txtn. ¿Dónde más hemos visto este txtn? En el código PHP, ahí lo hemos referenciado. Luego pues el ID es el mismo. Aquí en value hay un mini script de PHP. ¿Esto para qué sirve? Pues este mini script quiere decir que esto vendría a ser lo mismo que hay aquí arriba en la variable n. Entonces luego vemos acá el resultado, que es de tipo texto, nombre txtr, igual que en el PHP, y aquí hay un class. Este class es para que se ponga el color de fondo. ¿Dónde declaramos el color de fondo? Recordemos que lo declaramos aquí, ¿no? En el style. Entonces luego pues tiene el mismo value con el mini script de PHP. Luego aquí colocamos un nuevo call span, aquí lo podemos observar, un call span, para que así el botón abarque las dos casillas. Este tiene un input y es de tipo submit, o sea de tipo mandar, para mandar algo. Luego tenemos el btn calcular. ¿Y dónde se va a mandar? Donde diga el form. ¿Y dónde dice el form? Pues a la misma página para que se resuelva el efecto del PHP. Entonces luego tenemos el class de texto fondo y el value calcular. Entonces todo esto hace lo siguiente, que nosotros vamos a hacer esto. Recordemos, el color vendría a ser por el class que nosotros le colocamos. Luego tenemos acá que cuando nosotros ponemos un número, digamos un 0, cuando nosotros le damos al calcular, esto hace que según el form se manda hacia la misma página, dando como lugar para que se resuelva el efecto del PHP. Y una vez resuelto ese efecto nos lo muestra. Aquí lo podemos ver, como el 0 es neutro pues no cambia, pero si nosotros lo hubiéramos puesto -1 o -2, por ejemplo, -2, listo, se resuelve el efecto y nos muestra que la condición del if de menos de números negativos es correcta, y aquí nos muestra el texto negativo. Así que este ha sido el problema 12, así que regresemos a la página para hacer el siguiente problema, que es el problema 15. Ok, y ahora vamos a realizar lo que viene siendo el problema número 15, aquí lo tenemos. El problema número 15 consiste en lo siguiente. Consiste en determinar si un número es par o impar. Por ejemplo, si nosotros colocamos el número 1, por ejemplo, que sabemos que es impar, entonces le damos al calcular y ya nos sale que es impar. Si el número 2, por ejemplo, que nos debería salir par, pues también nos sale par. O por ejemplo el número 1204 nos sale que es par también, porque es par. Pero por ejemplo si fuera el número 3040, el número 3043 por ejemplo es impar. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Aquí lo tenemos. Primero tenemos la declaración de variables, que bueno, la variable n y la variable r. Luego tenemos un isest,
post btn calcular. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que cuando algo se publique con el btn calcular, lo que va a hacer es que va a resolver las operaciones que tenemos por debajo. No, que ahí dice que la variable n es igual a post en el txtn y la variable r es igual a post en el txtr. Entonces aquí tenemos uno. Entonces si el número en cuestión, o sea si la variable n, lo que sea que hay ahí, es divisible dentro de 2 y sale un número exacto, es decir que es un número par. Aquí lo tenemos. Pero si esta condición no se cumple, nos sale un else. Un else es como decir un si no. O sea, por ejemplo, si el 1 es un número que no es divisible dentro de 2. Entonces eso invalida esta condición. Pero ¿qué hace el else? Si esta condición es invalidada, por ende la condición que se le aplica es esta. O sea, si esta no es correcta, esta sí, pero no pueden ser correctas al mismo tiempo. O sea, si no es divisible entre 2, es impar. Eso es lo que nos quiere decir el else. Entonces, luego tenemos el HTML. En el HTML nosotros vamos a observar que es el título del problema, que ahora no es el 12, recordemos que es el problema número 15. Y aquí tenemos con el estilo, le colocamos un estilo de tipo texto de CSS. Texto fondo, background color, es este color, vamos a verlo, es este color acá como azuladito que podemos ver, como verde azulado, verde menta. Entonces también tenemos esto que vendría a ser el body. Entre el body inform, el método que utilizamos nosotros va a ser el post, que también podemos verlo referenciado en el PHP. Entonces el action, que este action quiere decir que nosotros lo que publiquemos con el submit va a ser mandado a esta misma página, por eso tienen el mismo nombre, problema15.php. Entonces una vez que esto se mande, lo que va a hacer es que va a resolver los efectos que tenga el PHP. Bueno, luego tenemos un call span que recordemos es para unir dos celdas y dos celdas y un strong que es para que se ponga en negrilla nuestra letra. Aquí vamos a colocarle problema 15 que solo dice problema, ok. Y entonces luego que tenemos número. Entonces en el número hay un input que es de tipo texto, de nombre txtn, el id txtn y el valor txt, el value que vendría a ser un microscript de PHP. Es decir, es lo mismo que decir esto pero en pequeño, va a ser lo mismo que decir esto, todo esto del PHP pero en pequeño. Entonces lo único que quiere decir ahí es que esto va a ser equivalente a la variable n. Igualmente con en el resultado, que es de tipo texto, nombre txtr, el id lo mismo, pero este tiene un class. El class, recordemos que aquí lo podemos ver referenciado en esta parte, que es básicamente para que se ponga ese color de fondo sin que necesitemos abrir una página completa de CSS. Entonces luego tenemos el value con esto de la variable r, o sea van a ser equivalentes. Luego tenemos el td callspan que tiene un input. Este input como podemos ver es de tipo submit. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nosotros lo apretemos nos va a salir esto, ¿no? Entonces este también tiene el nombre del btn calcular. El id de btn calcular tiene el class de texto fondo para que salga ese color sombreado. Y también tiene el valor de calcular. Entonces cuando nosotros colocamos un número acá y le damos al valor de calcular, por ejemplo si colocamos un 2, se calcula y al listo nos lo manda. ¿Por qué? Porque lo que hace es que manda a nuestra propia página el valor que hayamos introducido para luego cargar los efectos del PHP. Y así es como se hace el problema número 15, así que en el siguiente video veremos el propuesto 11. Muchas gracias.